otro caso que evidencia las fallas en nuestro sistema. Un joven, un individuo que se supone estuviese preso y no bajo fianza, hoy es buscado por haberle presuntamente quitado la vida a una joven madre. Bueno, y se agrava la crisis del agua en Puerto Rico, se asoma una sequía por ahí. ¿Cuándo empieza el racionamiento? ¿Cuándo llegará la lluvia? Hoy le aclaramos todas las dudas. Además, si hay una historia que usted no se puede perder, es lo que hoy nos va a presentar Jorge Colbert Toro. De verdad que es indignante. Con esto y más, comenzamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña hoy lunes, Denis Pérez y Jorge Colbert. Saludos a ambos. Buenas noches Laisa, buenas noches a Jorge y a Puerto Rico. Saludos a ambas, al pueblo de Puerto Rico y a nuestros invitados. Bueno, la semana pasada hablamos duro de este tema, ¿verdad? De la reincidencia, de las fallas en el sistema, y hoy vamos a reseñar este caso. Un joven que se supone, un individuo que se supone hubiese estado preso, pero estaba en la calle y en el proceso, ¿verdad?, en que se ordena su arresto, presuntamente mató una joven madre. Margarita Ponte nos trae el reportaje. Claro que cualquiera puede cometer un error, pero si se trata de una cadena de errores que permite a delincuentes arrebatarle la vida a otros, parecería que es momento para que el sistema reflexione. ¿Dónde se está fallando? Revise los datos conmigo. Hace escasamente 4 días, Jugando Pelota Dura reseñaba el desgraciado caso en el que Jennifer Marie Torres Castro, de 36 años, enfermera, murió tras ser estrangulada por Manuel Estefano Pino, de 67 años, en Caguas. Vamos a otro desacierto. Hace 3 semanas, Jonathan González Corporán, de 41 años, es el alegado sospechoso de haber asesinado de un balazo a Caroline Michelle Morales, de 23 años, madre de 2 niños. Trabajaba como cuidadora en Mayagüez. ¿Qué es inexplicable aquí? El hombre está sentenciado a 69 años de cárcel por un caso de violación a la ley de armas y por trasiego de drogas ocurrido en el 2016. Pero estaba bajo fianza porque apeló. Desapareció en algún momento. Se ratificó su culpabilidad hace poco, pero como estaba en la libre comunidad, privó de la vida a la joven mujer. ¿Por qué no se le revocó la fianza y se ordenó su arresto? Las preguntas son múltiples, las respuestas ya son tardías. Justicia, corrección, policía, ¿dónde se está fallando? Esta es la imagen del sujeto, Jonathan González Corporán. Se está buscando por la policía dentro y fuera de Puerto Rico, porque hay versiones, ¿verdad?, que apuntan a que abandonó la isla. Si tiene alguna información que dé con su paradero, 343-2020. De inmediato les presento al panel para discutir este y otros temas, compuesto por el licenciado John Mercado, también José Efraín Hernández, buenas noches, y el licenciado Peter Díaz. Saludos a los tres. Saludos. Bueno, se revoca la, ¿verdad?, se valida la sentencia de 69 años de este individuo, pero no se ordena su arresto. ¿Quién falló aquí, Peter? Bueno, en ocasiones en las apelaciones se solicita fianza y en ocasiones el tribunal apelativo aprueba dicha fianza en lo que se ve la apelación. Suele pasar en casos extraordinarios, casos donde el tribunal apelativo entiende que hay fundamentos suficientes para entender que podría revocarse la sentencia, aunque luego no lo hagan. Así que si eso sucedió y se validó la sentencia, pues debió haber una orden para que lo arrestaran. ¿Y en cuánto sale esa orden? ¿Es algo inmediato si se valida una sentencia? Es que desde la decisión hasta el mandato a veces pasan meses. Wow. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? A veces pasan meses. Pero ¿cómo es posible? Hasta que no le llegue el mandato al tribunal, al TPI, ¿verdad? ¿Y cuánto tarda? Eso no es un email, no es un proceso expedito. No funciona así. O sea que la justicia no falló. Bueno, lo que pasa aquí es que estamos viendo... Entre tanto se le perdió a la policía. Sí, lo que pasa es que lo que el licenciado Peter Díaz está explicando, que es absolutamente correcto, se da en el ámbito procesal de ese trámite, desde que se decide hasta que se emite el mandato. Ahora bien, aquí hay algo, cuando se impone una sentencia o cuando se impone una fianza, vamos a empezar por ahí.
es el juez el llamado a imponer unas condiciones, a imponer un grillete, un perímetro, y yo me pregunto cuáles eran las condiciones bajo fianza de esta persona y si se violaron las condiciones, porque tengo entendido que tenía historial delictivo. Quiere decir que el juez, al imponer la fianza, pudo haber tomado en consideración esto, ¿verdad? Y las debidas precauciones para que esto no sucediera. Doctor, ¿usted lo ve así también? Sí, bueno, la fianza a nivel de primera instancia es un derecho absoluto que tienen todos los acusados, pero a nivel de apelación queda a discreción del juez. Hay que ver aquí cuáles fueron las medidas cautelares que estableció ese juez, ¿verdad? Como dice Joe, si le estableció un grillete, tiene que haberle establecido unas condiciones para que esta persona permaneciera en la libre comunidad mientras se resolvía el proceso de apelación. Los trámites también, cuando están a nivel apelativo, toman su tiempo porque los abogados también pueden pedir reconsideración. Sí. Por lo tanto, esos trámites, lo que baja al tribunal de primera instancia, no se hace de manera inmediata, ni con un email, ni nada de eso. Toma su tiempo también. Pero, como digo, aquí la pregunta clave es... ¿cuáles fueron las condiciones que estableció ese juez o jueza para que esa persona se quedara en libertad, lo que se apelaba? Pero pregunta, antes de entrar a las condiciones que impone el juez, antes de eso, la parte de la peligrosidad, porque recuerdo una conversación, una entrevista que tuvimos con el ex juez Fusté y el ex juez Lafite, federales ambos, que decían que no era necesario enmendar la Constitución, sino que a través de las reglas se podía poner unos elementos de peligrosidad aún mayor para que el juez, a la hora de establecer ese tipo de condiciones, pues tuviese en consideración la peligrosidad de este individuo mucho más amplia de lo que existe al momento. Eso es posible, sin necesidad de enmendar la Constitución por el derecho a la fianza. Ya nuestras leyes tienen, y los reglamentos de la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio tienen una serie de medidas que incluyen grilletes, que incluyen monitoreo, que incluyen perímetro, que incluyen zonas de exclusión. Hay una serie de cosas que en este caso debieron haber existido. Y lo que pasa es que... Pero esa es la parte cuando se están las condiciones. Yo me refiero a antes de el informe. El elemento racional del juez de la peligrosidad de este individuo. Tiene que estar basado en el informe de campo que se hace por un profesional que evalúa el entorno. ¿Y se está haciendo efectivamente? Porque esto se repite una y otra vez. Lo que pasa es que no se puede comparar el sistema federal con el estatal, porque en el sistema federal no hay un derecho absoluto a la fianza, queda a discreción del juez, se la puede denegar. Claro. En el sistema estatal tienen que tomarse en consideración esos factores, porque hay un informe que se le hace el PESAC, ¿verdad? Que es la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, donde se evalúa y el juez toma una determinación. El juez no conoce a esa persona se la acaban de llevar allí. ¿Y ahora? Y la peligrosidad, los antecedentes penales son... consideraciones que él toma al imponer una fianza. También recuerda que el juez, tomando esos factores en consideración, puede meterle $1 millón de pesos de fianza, que es inconstitucional, al amparo de la Constitución estatal y federal. Pero si no la presta, son 6 meses nada más de detención preventiva. Y yo entiendo todo. A los 6 meses va para la calle, haya terminado o no el juicio. Todo eso que ustedes han dicho lo entiendo, ¿verdad? Pero según las fuentes de la propia policía, esta persona huyó a Estados Unidos. ¿Y ahora qué? Bueno, tenemos una muerte y un prófugo. Así es. Bueno, lo que pasa es que, aunque esté fuera de la jurisdicción, se puede ordenar su arresto. Yo no sé si ustedes han estado montados recientemente en algún avión, alguien, todo el mundo aquí ha viajado, y de momento sale la azafata y dice, fulano de tal, y los bajan del avión porque había una orden de arresto, y ahí mismo los arrestan. Es que hay que ser eficiente. Sí, pero ya no sabemos cuándo salió del país. Claro, claro. Bueno, va a tener que tener mucho dinero para que no lo arresten. Exacto. Porque se tiene que ir... bien lejos. Bien lejos, porque el Interpol funciona en estos casos, aquí hay un sistema en CIC, aquí tenemos unos procesos de sistemas de computadoras que cuando lo detengan en cualquier lugar lo van a arrestar. Así que el pueblo de Puerto Rico puede tener esperanza de que va a ser arrestado. Ahora es más fácil por los aparatos estos biométricos y de face recognition. Esto van a dar con él rapidito. Vamos a cambiar de tema, vamos a entrar en el tema de quién mató a Gabriela. Han habido cosas nuevas pasando. De hecho, la defensa en el caso de Antonieshka ha pedido posposición del juicio, un periodo de enfriamiento por publicidad excesiva y adversa. De hecho, vamos a escucharlo.
el exceso de publicidad que ha tenido este caso. Es innegable la discusión pública de toda la prueba del otro caso, que es la misma prueba de este. Es innegable que esto se discute todos los días, se analiza por diferentes abogados, le dicen si es culpable, si no es culpable, si hay duda. O sea que a mí me resulta increíble que el tribunal simple y sencillamente diga esto no está existiendo y lo despache así. Pero eso es a lo que nos enfrentamos. Ustedes han estado aquí y hemos hablado de este caso, hemos hablado no solo de este caso, de otros casos, y no es el caso de Gabriela Nicole, no es un caso aislado, porque no solo en Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos se discuten este tipo de casos. ¿Realmente este argumento es válido para una posposición del caso de Antoniesca? Para mí, totalmente válido. Yo estoy totalmente de acuerdo con la defensa. ¿Qué están pidiendo ellos en síntesis? Un cooling period. Mire, todos los testigos... Pero espere. Todos los testigos que han pasado aquí se han visto en televisión, en YouTube, el Poder Judicial ha autorizado esto. Y todos, ahí ha pasado la prueba. De hecho, la regla 109, que es una regla privada, en ocasiones yo he escuchado el micrófono abierto. Los posibles jurados, en el caso de Antoniesca, esos posibles jurados han visto esto. ¿Y cuánto sería razonable un periodo de enfriamiento? Para mí, 1 año. ¿Un año? Claro que sí. Yo creo que en este caso la abogada está haciendo un planteamiento que a mí me parece correcto. Aquí en los últimos años, con el acceso que se le ha dado a la prensa, a los juicios, aquí ha habido una farandularización del derecho. Es como, oye, Joe Mercado tiene hasta un canal en YouTube y analiza estos casos todos los días en el YouTube. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Bueno, que usted ahora tiene mismo, radio. Bueno, ¿y qué pasa? Pues claro, todos los medios de comunicación era algo que no existía en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? El derecho al juicio por jurado es del acusado y se requiere que ese jurado no tenga ánimo prevenido para garantizarle un juicio honesto e imparcial. El problema que yo tengo es que yo creo que ya ni con 1 año, ni con 2 años, ni con 3 años. ¿Y cómo medir, licenciado, cómo medir lo que es una publicidad excesiva y 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años? O sea, de hecho, cuando se acusa a una persona, es el pueblo de Puerto Rico versus la persona, ¿verdad? O sea, hay un interés público. Y este caso llama la atención, no porque a la prensa le dé la gana, llama la atención porque asesinaron a una niña, otra niña, eran menores. Y hay una responsabilidad de los padres, hay una responsabilidad del Estado. Y al principio de este caso no querían dar información, ¿se acuerdan? No, tuvieron semanas, si no meses, donde no se daba ninguna información sobre este caso. ¿Y qué provocó eso? Mayor interés. ¿Por qué no se quiere divulgar? ¿Por qué no se quiere decir los testigos? ¿Dónde está el arma homicida? La gente se preocupa porque es un asunto que se puede repetir. O sea, echarle la culpa a los medios o a la gente o al interés del pueblo. No le está echando la culpa. Bueno, en términos del derecho yo lo puedo entender, pero tampoco podemos crearnos aquí la teoría de que ahora resulta que tenemos que esperar años para que alguien determine que es prudente. Bueno, pues podemos sentarnos a esperar que 3 años para que pasen las elecciones, quizás en el medio de las elecciones que la gente no va a estar atento a eso. O sea, no puede ser tan absurdo tampoco y tan irracional. O sea, hay que haber un balance y me parece a mí que para eso están los jueces. Jorge, yo he estado en casos que han desarrollado películas de Netflix, documentales en Netflix y en el cine. Y la realidad es que como todo esto va a terminar, como yo pronostico que va a terminar, es con una decisión de que las instrucciones al jurado van a decir, ustedes no pueden hacerle caso a lo que hayan escuchado fuera del tribunal. Pero eso es como pasa en la federal. Como pasa en la federal. Y si funciona o no funciona, así funciona el sistema. En la federal, luego de películas en Netflix, luego de salir en la prensa, de salir en todos lados, el juez le dice, mire, ustedes tienen que seguir mis instrucciones. ¿Están de acuerdo que las tienen que seguir bajo juramento? Sí. Pues entonces ustedes no le pueden hacer caso a nada que hayan escuchado fuera de esta sala. ¿Están de acuerdo? Sí. Pues ya... secuestrar el jurado, ¿qué remedios se pueden tomar para...? Ya aquí secuestrar el jurado no funciona. Ya aquí básicamente es unas instrucciones bien específicas que, y al final del camino es un deber ciudadano de ese jurado el ceñirse a la prueba que reciban en el tribunal. Pero en estos tiempos, recuerda que ahora se requiere la unanimidad del jurado. Ahora, como uno diga no culpable... Mira, lo que Peter dice, el licenciado Díaz dice, es muy correcto. Aquí vamos a aquilatar 2 cosas. Primero, si se puede encontrar un jurado que sea capaz de recibir el caso
solamente con la prueba desfilada. Pero lo segundo es, y háganse esta pregunta en sus casas, la mayoría del pueblo de Puerto Rico ya declaró culpable, casi culpable a Antoniés, casi que empiece el caso. Bueno, por supuesto que sí. Es como Anacacho, ¿te acuerdas de Anacacho? El mismo caso del niño Lorenzo, pues ya la tenía todo el mundo sentenciado. Bueno, ya vimos cómo terminó eso. Gracias a los tres. Seguiremos, exacto, seguiremos hablando de este caso. De hecho, Antoniés, que el juicio como tal, el proceso inicia este miércoles, así que estaremos pendientes a lo que suceda. Hacemos una pausa, pero antes la sequía está por ahí. Kimberly, cuéntame. Así es, Laisa, posible sequía podría afectar el suministro de agua. ¿Habrá un racionamiento? ¿Cuán grave se encuentra la situación? Bueno, es muy preocupante y le contamos al volver, y el DIDEC le pide tiempo al Senado para evaluar expediente de Politank. ¿Qué tendrá que decir nuestro panel político? Ellos ya están aquí listos para reaccionar. Además, 9 años y siguen con toldos azules. ¿Cuántas familias enfrentan esta realidad? Hoy Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen. Quédese con nosotros. Bueno, amigos, estamos a ley de una sequía. Los niveles de los embalses ya están en alerta roja, pudiésemos decirlo así. Así que hay que prepararnos. Con nosotros Ernesto Morales, coordinador de avisos del Servicio Nacional de Meteorología. Ernesto, saludos, qué bueno tenerte acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo espero que vengas con buenas noticias, porque esto está seco, seco y más seco. Así mismo. Y las próximas 2 semanas, el pronóstico a largo plazo, estábamos hablando que la lluvia va a estar por debajo de lo esperado. Y acabas de mencionar, Laisa, que es posible sequía. La sequía está. Ya estamos en sequía. Podemos decir que Puerto Rico está en sequía. Estamos en una sequía meteorológica donde hay un déficit de lluvia, donde ya tenemos clasificado en sequía severa en algunas porciones del sur de Puerto Rico, y lo más probable, el monitor de sequía esté ampliando estas regiones ya para el jueves. ¿Y esto se agravó esta pasada semana? Ha sido una situación de arrastrar ese déficit de lluvia desde mediados de mayo. Hemos tenido este déficit de lluvia, no ha llovido significativamente, no quiere decir que no ha llovido, porque sí hemos tenido lluvia, pero no ha sido una lluvia significativa para estar llenando los embalses y los subsuelos, ¿verdad? Y la pregunta es, Ernesto, ¿cuándo llega la lluvia, o si se ve algo por ahí, verdad, que pudiese ayudarnos en esto? Lamentablemente, normalmente, Normalmente cuando estamos en este periodo seco, porque siempre finales de mayo y junio son secos, porque ya no tenemos los frentes fríos, ya no tenemos las ondas tropicales, yo le menciono a acueductos, recursos naturales, no se preocupen que ya mismo comienzan las ondas tropicales a acercarse más, a desarrollarse un poco más, que esto nos trae la lluvia cada de 3 a 5 días. Pero ¿qué pasa? Como tenemos un niño fuerte en el Pacífico, estas ondas tropicales no van a venir con tanta lluvia. Por lo tanto, podríamos ver que este escenario se puede complicar un poco más. ¿Te preocupa? Me preocupa. ¿Más que el verano pasado? Seriamente me preocupa. El año pasado no tuvimos sequía. El último evento de sequía que tuvimos significativo fue el 2016, 2015-2016. Creo que va a ser un evento bien similar al que tuvimos en ese evento. ¿Superior a ese que mencionas? Podría ser. Estamos hablando de un niño que ahora mismo es fuerte y todavía queda un poquito más de desarrollo. Podría ser un niño muy fuerte, que eso podría tener un impacto directo al recurso de agua aquí en Puerto Rico. O sea, la lluvia la esperaremos entonces en agosto. De nuevo, va a llover. Sí, no, pero la lluvia que realmente... Exacto. Es que uno piensa, lo que necesitamos un huracán para que... No queremos huracán tampoco. Porque es lo primero que hacemos para proteger por seguridad, abrimos las compuertas cuando esperamos mucha lluvia. Sí. Pero en este momento los suelos están bien secos, estamos viendo que las temperaturas son altas y esto ayuda a la evapotranspiración, esto acelera el proceso de evaporación en nuestro embalse, no estamos recibiendo la lluvia y está bien estable el ambiente, por lo menos hasta el mes de agosto. Wow, Ernesto. Siempre mala noticia. Bueno, pero está bien, hay que informarlas también porque hay que prepararnos. De hecho, ya hay racionamiento por esto de la sequía. El embalse Carraízo, los niveles están también un tanto bajo observación. Denise Pérez se encuentra ya con el director ejecutivo de la AAA de la región metro. Denise. Así es, Laisa, estamos con José Rivera, el ingeniero José Rivera, director ejecutivo de la región metro de la Autoridad de Acueductos. A esta situación de los trabajos de reparación que ya comenzaron, de algunas reparaciones en Río Grande y en Canóvanas que ya comenzaron y que van a causar 48 horas corridas en días alternos con falta de agua, se le suma
a la que van a vivir en San Juan mañana, que es de 6 a 6 sin agua hasta que se recupere el sistema de agua. Es una situación difícil en términos del servicio. Sí, ¿verdad? Para aclarar, los trabajos de Carraízo y Sergio Cueva no tienen que ver nada con con el plan de interrupciones que tenemos planificada para Río Grande y Canóvana, ¿verdad? Son trabajos que están programados tanto con Luma como con la autoridad y vamos a aprovechar la situación para poder realizar unas reparaciones para evitar las interrupciones futuras. Eso es en Carraízo y Sergio Cueva. No obstante, en Río Grande hoy comenzó el plan de interrupciones planificadas, va a ser por 48 horas y luego comenzaría en Canóvana por sus próximas 48 horas. Estamos muy pendientes a las condiciones del tiempo, si hay eventos de lluvia que nos puedan ayudar, si vienen pues quitaremos el plan de interrupciones y continuaremos vigilando todos los embalses para poder garantizar el servicio lo más que podamos. Hábleme específicamente de Carraízo. Carraízo, los niveles que tiene hoy son ¿cuáles? Ahora mismo, ¿cuál es el óptimo? El óptimo son 41 metros. ¿Y estamos hoy en cuánto? 39.3 metros. Pues estamos por ahí. Estamos observando el lago. ¿Cuándo uno tiene que despertar la alarma? Nosotros vamos a comenzar a levantar bandera cuando estamos cerca de los 36, pero todavía tenemos un tiempo ¿Estamos más. a 3 metros? Así ¿Estamos que, a 3 metros de la casa de emergencia? Por eso estamos observándolo. Estamos muy pendientes al nivel de esos embalses. Y me dijo esta mañana que aunque usted no está a cargo de ninguna otra región en Puerto Rico, la realidad de la que nos habla Ernesto hoy, podría decirse que es inminente una situación en toda la isla, un racionamiento quizás. Un plan de interrupciones por falta de precipitación sí se puede dar. En toda la isla. En toda la isla. Nosotros estamos muy pendientes a la región metropolitana, ¿verdad? Son donde están los embalses más grandes y obviamente en la zona bien poblada, así que estamos muy pendientes para poder hacer, ahora mismo hacemos todos los ajustes necesarios para tratar de aguantar esos descensos por la falta de precipitación. Pues muy pendientes, amigos, porque definitivamente esto no va a ser solamente San Juan, no va a ser solamente la zona este, es inminente la situación, es inminente la emergencia y el racionamiento. Seguimos con Laisa. Así es, Denise, y a esto se suma obviamente que hoy pues hay sectores de Puerto Rico sin el servicio de energía eléctrica porque Luma anunció relevos de carga. Así que hay que vestirse de paciencia, pero sobre todo con el agua pues tomar las medidas necesarias, obviamente, porque esta situación está bastante peligrosa para lo que queda de mes. Pasamos con Kimberly. Yo diría color de hormiga brava, pero eso es lo que viene al volver porque ya aquí está el panel político y también tenemos a nuestro querido Jorge Colbert. Escuche bien, el DIDEC le pide tiempo al Senado para evaluar expediente de Politank. ¿Qué tendrá que decir y cómo reacciona nuestro panel político? Usted no se puede perder lo que ellos tienen que decir. Pero no solamente de eso vamos a estar hablando, 9 años y siguen viviendo con toldos azules. ¿Cuántas familias enfrentan esta realidad? Jorge Colbert te lo cuenta en Lo que no te dicen y se puede encontrar la esperanza en medio del duelo. ¿Qué hay detrás de la pérdida? Hoy conoceremos una historia que brinda esperanza. Bueno, amigos, seguimos jugando pelota dura. ¿Cuántos años han pasado desde los huracanes Irma y María? Y sabe que en el 2026 todavía hay gente, hay familias viviendo bajo toldos azules. Así es. Jorge Colbert nos dice más, porque lo que no te dicen, te lo dice Colbert. Miren, si hay una historia que debe de causar indignación en este país, es esta que vamos a hacer en el día de hoy, la noche de hoy. Porque no hay manera de explicar cómo es posible que cientos y cientos de familias, 9 años después del huracán María, todavía están viviendo debajo de toldos azules. Y hay, mira, excusas, tecnicismo, procedimientos, pero la realidad es que siguen viviendo bajo toldos azules. Uno de los casos que nos llamó la atención, que hemos comenzado a recibir y que invitamos a la gente, o que usted conozca, o que usted esté viviendo esto, que nos envíe su video, nos envíe su comunicación, porque lo vamos a reseñar. Vamos hoy a escuchar este caso de una ciudadana con su esposo que está encamado, que vive en el municipio de San Germán, en donde nos narran la pesadilla que llevan pasando por 9 años. Vamos a ver. Yo soy la señora Elsie Toro, de la carretera 119 de San Germán. Todavía tengo el toldo desde que está María,
y se me está mojando toda la casa. Tengo a mi esposo que le están dando diálisis también. Espero que me ayuden y cooperen con nosotros también, porque somos personas, yo soy persona de cáncer. 9 años lleva doña Elsie y su esposo esperando por el gobierno de Puerto Rico. 9 años. De hecho, este video es de ayer. Básicamente esto fue este fin de semana y queremos, y repito, la gente que tenga esta situación que nos envíe sus videos. Vamos a repasar cuál fue el impacto de este huracán, la cantidad de dinero que se ha asignado a Puerto Rico, cuánto se ha utilizado, pero muy particularmente quiero que vean la respuesta que le dio el gobierno a esta dama, que cuando yo les lea al aire la explicación y el procedimiento que ella tiene que cumplir, realmente es algo absurdo. Pero vamos primero a los datos. El huracán María, el 20 de septiembre de 2017, 9 años han pasado desde entonces. 2.975 personas, el número oficial de personas fallecidas vinculados al paso del huracán María. 90.000 millones de dólares en daños estimados en aquel momento. 430.000 estructuras que se afectaron, que tuvieron daños en sus estructuras. 60.000 viviendas que están inhabilitadas, que obviamente gran parte de ellas con daños en los techos de las casas, y particularmente se repartieron 38.000 torlos, famosos torlos azules, y 126.000 lonas que cubrían parcialmente algunos techos. Miren la cantidad de dinero solamente para vivienda, porque hay que recordar que para todos los programas de María y los demás fenómenos, la total asignación sobrepasó los 125.000 millones de dólares, pero solamente en vivienda 20.000 millones de dólares, y entonces estamos a 9 años, 59% de los fondos se han desembolsado, se están encaminando a desembolsar, quiere decir que prácticamente la mitad de los fondos todavía es la hora que no se han utilizado. Y fíjense entonces, el total de personas, según el gobierno, que están viviendo bajo torlos azules todavía. Una familia puede ser 3, 4 personas. En la transición, el 2024, cuando terminó la elección, bajo juramento, el Departamento de Vivienda reportó entonces, y está reseñado en la prensa, que había un estimado de 2.000 familias, cerca de 3 a 4.000 personas viviendo bajo torlos azules. En este mes, al día de hoy, recibimos una petición a través de la Fortaleza que nos indicaran cuál es la situación. Esta es la respuesta. Estoy citando el lenguaje exacto que nos enviaron el día de hoy, que hay 1.663 casos activos, 536 en progreso. ¿Qué quiere decir eso? No tengo la menor idea. Pero además se le preguntó cuántos menores de edad están viviendo bajo torlos azules, menores de edad, y no hay una cifra exacta de cuántos. De hecho, esa misma pregunta se la hice al Departamento de la Vivienda y Familia en el 2024 y la respuesta fue la misma. No han hecho un estimado sobre ese particular. Pero en el caso de doña Elsie, la carta que ella recibió, yo creo que ustedes vean esto. Miren, señores, hay una cosa que se llama empatía, que se llama sensibilidad con la gente, que se llama, caramba, ponerse los zapatos del otro, vamos, en la manera más sencilla, más posible. Esta carta se le envió a ellos el 20 de junio del 2025 sobre esa casa. El huracán María fue en el 2017, el 25, pasado 8 años. Había una carta previa del 2021. Pero le dicen a ella, mire, sí, aquí hay un dinero para usted para que se mude. Pero para usted recibir ese dinero, que llegaba hasta $200.000 alegadamente, usted tiene que hacer unos trámites. Y yo le voy a leer el trámite que el gobierno de Puerto Rico le dio a esta dama para ella poderse mover o mejorar su casa. Dice el Departamento de la Vivienda que ella tiene que hacer, para empezar, una tasación de su casa, que tiene costo. Pero miren el proceso y se los quiero leer. Según el Departamento de la Vivienda, le dicen las instrucciones: si su propiedad afectada tiene un balance hipotecario cuyo balance pendiente de pago excede el valor de tasación, la cantidad del vale puede ser reducida a razón de la cantidad aprobada para saldar el exceso de la deuda hipotecaria sobre el valor de la tasación. ¿Usted entendió eso? No. Yo tampoco. Nadie entiende eso. Nadie entiende un lenguaje a una señora que tiene a su marido encamado, que son personas mayores, que el techo no tiene techo, que lo que tiene es un torlo, que se mete la lluvia, que necesita ayuda. Y la respuesta del gobierno, no solamente que tiene que tasarlo, sino que tiene que hacer todas unas transacciones que no hay Dios que entienda ese lenguaje.
Entonces nadie se ocupa de decir, caramba, déjame ir a visitar a la señora doña Elsie. Y así hay cientos y cientos de familias que todavía es la hora, que siguen bajo toldos azules. La pregunta aquí es clave, la siguiente. Si el procedimiento de FEMA es tan complicado, es tan burocrático, es tan absurdo, miren, el gobierno de Puerto Rico acaba de anunciar con bombos y platillos que tuvo un exceso de recaudo de más de 600 millones. ¿No se podrá sacar un poquito de ese dinero para ponerle un techito seguro a doña Elsie y a cientos de familias más y olvidarse entonces de los fondos federales y que son tan complicados? Sentido común, empatía, sensibilidad con las familias puertorriqueñas que esperan todavía por un techo seguro 9 años después del huracán María. Pasamos con Laisa. Wow, gracias Jorge. Esto sí que representa un fracaso para estas familias. Con nosotros Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular en el Senado, Carmelo Ríos, vicepresidente del Senado, y también Denis Márquez, representante del Partido Independentista. Gracias a los tres por estar acá. Gracias. Bendición a don Carmelo y doña Lidia, como siempre, y a Belleza, que nos ve todo el tiempo, que es popular, así como Colbert, que dice, me un saludo, enviado el saludo. Bueno, a la verdad que estos datos, estas historias, esto deja mucho que decir de Puerto Rico, de nosotros, de nuestra empatía, como dice Jorge, del gobierno. Por favor, 9 años. 9 años han pasado. Mira, Colbert decía que esto era sentido común, pero para este gobierno ese no es el más común de los sentidos. La verdad es que esto llora ante los ojos de Dios, luego de 9 años de haber asignado millones de millones. Por eso es que digo, de nada vale que se anuncien millones de dólares, no solamente en viviendas, sino en acueductos, en energía, en carreteras, en educación. En el caso de educación es peor, que son 3.000 millones y no han arreglado ni una sola escuela. O sea, nosotros hace tiempo habíamos planteado que el 70% de los fondos federales no se habían utilizado, el 70% de los fondos no se han utilizado, ¿qué van a ya hacer? sea por burocracia, pero ¿qué vamos a hacer? ya sea por burocracia, ya sea por negligencia o peor aún, para darle un contrato a un amigo del alma. Para nosotros lo más importante es que no hayan excusas. Para esta señora, que posiblemente el trámite burocrático no era el correcto, el gobierno debió haberle dado otra alternativa más fácil que podía hacer resolverle el problema del techo, que era lo más importante para ella. Pero nada, 9 años y esperando. Seguimos esperando. Casos como este son tristes porque son seres humanos y quizás el sistema les falló. Pero el sistema le ha funcionado a miles y miles de propiedades y de casas que hemos podido resolver el asunto. Ahora, aquí cuando se habla del gobierno, pensamos rápido, gobernación. ¿Qué pasa con los alcaldes? Hay 40 y pico de alcaldes que están allí que pueden haber hecho el censo. Yo no sé si este municipio, ¿qué municipio es Colbert? San Germán. San Germán. Pues, o sea, que el alcalde no hizo su trabajo. No, y tampoco, y en Villalba tiene que haber gente que había tenido el torlo y tú fuiste alcalde ahí, Javi. No podemos decir que es una negligencia, que es una falta de respeto. A veces hay personas que no tienen los recursos para empezar el sistema. Tampoco puede ser a lo loco. A mí me duele mucho a veces cuando veo, por ejemplo, en las parcelas o en la invasión de las acerolas, que ahí se han hecho más de 15 casas que valen 300.000 y pico de dólares en las casas espectaculares. Pero tengo 20 o 30 que están en el proceso. Y una de ellas que le entregaron su casa, que yo le ayudé a que se le hiciera su casa, la vivió 1 año porque después falleció, tenía 80 años. Pero el proceso se tiene que dar. Estos toldos, pues mira, si tenemos, y la gente, por favor, si usted tiene un toldo azul, llame. Los legisladores tenemos fondos no ilimitados para bregar con techos, con materiales. No tenemos mano de obra. Los alcaldes, muchos están haciendo lo que pueden, pero tampoco podemos pretender que alguien venga y diga, déjame adivinar dónde está el caso. Así que yo agradezco por... No, pero yo entiendo que eso se había denunciado, Jorge. Digo, senador, con todo el respeto, pero... O sea, a ustedes, o sea, al gobierno se le cae la cara de vergüenza. O sea, aquí llevamos 9 años, pero peor aún, que el gobierno no sepa si hay menores de edad viviendo con torlos azules, menores de edad, y no saben si hay o no hay. Esta pregunta yo se la hice al secretario anterior en la transición bajo juramento y tampoco tenía, y han pasado, ¿cuánto? 16, 17 meses del gobierno y tampoco sabemos si hay menores de edad. Eso no debe ser algo que que la propia legislatura debe de investigar. Denis Márquez. Sí, pero de lo de vergüenza, yo ayudo a mucha gente todos los días en mi trabajo, no estoy pidiendo aplauso por esto. Y muchas veces en reacción, el dinero no da. Y hay gente que necesita mucho y hay gente que se les da y no necesita nada. Denis Márquez. Pero, ¿sabes? Estamos hablando de 9 años y me acabo de ver lo de la cifra que dio Fortaleza de 2.000 familias. Podemos hablar de miles que ya no lo tienen,
podemos hablar de aquellos famosos programas de las compañías americanas estas que se dividieron la isla y que hicieron un montón de construcciones con un montón de vicios en reconstrucción de las casas luego del huracán María, ¿no? Pero estamos hablando de que eso es un reflejo del grave problema de desigualdad social en Puerto Rico. Veía eso y recordaba el 25% de familias en este país que tienen problemas de inseguridad alimentaria, y vemos el Departamento de la Familia que ve como un logro el que tiene que llevar comida en cajas a hogares porque no tienen para vivir. Esto estamos hablando que en el siglo XXI tenemos ese problema de desigualdad social, de falta de una negligencia crasa, que luego de 9 años hayan 5, hayan 10 porque esté en un lugar y se le haya escapado a alguien. Pero estamos hablando de 2000 casos. No, es preocupante, es indignante. Yo espero que se atienda a raíz de esto, ¿verdad? Que llegue la información y que se resuelva. Y estos casos son importantes, pero los envejecientes es un caso aún peor. Claro, porque los envejecientes con hijos vivos que son, ¿sabes? Que no atienden a sus padres. Esta señora dijo que tiene un paciente de cáncer y ella también tiene una enfermedad. O sea, que esto complica la situación. Esto mañana se tiene que resolver. El gobierno debía haber priorizado. Hay que ver dónde están los hijos, si es que los tiene. Gracias a los tres. Gracias a los tres. Seguiremos hablando de este tema. Pasamos con Kimberly. Bueno, y usted votó la encuesta Claro y el 94% dijo que a 9 años del huracán María el gobierno ha manejado mal la situación de los toldos azules. Gracias a todos por participar y quédense con nosotros porque hay mucho más. Bueno, mis amigos, quiero hacer una parte ahora en el programa para conversar con una buena amiga que ustedes conocen muy bien, Yulisa de la Cruz, que es autora de un libro muy importante que se llama Regálame un milagro. ¿Por qué quiero hablar con Yulisa? Yulisa, ustedes la conocen. Yulisa es la esposa de Alex Delgado, nuestro hermano querido aquí en Noti1 y también en Jugando Pelota Ahora. Yulisa, qué bueno verte otra vez. Gracias por invitarme. Bueno, yo te he traído aquí porque obviamente muchas personas atraviesan por un momento muy difícil como atravesaron ustedes, la pérdida de alguien muy cercano. Y el tema del duelo es un tema bien debatible. ¿Cómo enfrento este duelo? ¿Cómo enfrento esta pérdida? Y ustedes se han convertido en un gran ejemplo para Puerto Rico en la forma en que ustedes lo han manejado. Tanto tú como tus dos hijos. Y ha sido tan grato verlos ustedes superar este proceso que hasta un libro has podido preparar que ayuda a la gente a salir de esta terrible situación de perder a un familiar cercano cuando menos lo esperan, ¿no? Sí. Cuéntame un poco. Mira, este libro lo que nace principalmente de la necesidad que yo sentí en un momento de contar cómo Dios estuvo presente en el proceso, ¿verdad? Y cómo ha estado presente en toda mi vida, porque el libro habla de mi historia hasta que termina el proceso que terminamos. Y hablo del duelo porque eso es un tema que no solemos hablar. Correcto. Tenemos un poquito de tabú con el tema, no tenemos espacio, no tenemos los espacios para hablar sobre eso. No nos atrevemos a hablar de eso. No nos atrevemos a hablar de esto y nosotros hemos pasado por un proceso donde hemos tenido que empezar a buscar libros, información de cómo damos ayuda, de cómo damos esos primeros pasos. Y más que nosotros buscamos ayuda, claro está, psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, buscamos las ayudas necesarias. ¿Cuán difícil es ese proceso? Mira, el proceso del duelo es un proceso bien difícil porque esto es una montaña rusa. Tú no sabes cómo estás ahora y cómo estás dentro de 30 minutos. Así que tú tienes que aprender a ver cuáles son esas emociones y en qué momentos están esos picos, ¿verdad? Qué cosas suceden en el proceso que hacen que vuelvas y recaigas, quizás no que recaigas, que sigas caminando paso a paso en ese proceso. Tú hablas en tu libro de 2 caminos. Sí. En el duelo. Háblame de estos 2 caminos. Mira, hay 2 caminos en el duelo. Está el camino donde tú decides quedarte en el dolor. Yo muchas veces lo menciono en las redes como que te enamoras del dolor, porque te sientes cómodo, ¿verdad? Ahí. Y te enamoras de ese dolor, estás ahí, pero también estás pensando, sufriéndolo y quedándote encerrado sin buscar ayuda. Y está el camino donde tú abrazas el dolor, lo sufres porque es parte del proceso, pero tú decides
decides caminar. Muy bien. Y ahí es donde yo siempre digo, esta canción del grupo Grace que dice herida pero caminando, yo lo defino mucho así, porque estamos en un proceso de sanación que va a tomar mucho tiempo. Esto no se cura mañana. Yo estoy en un proceso de sanación, pero decido comenzar a caminar paso a paso, un día a la vez, sin prisa, porque esto no hay prisa. ¿Tú lograste esto porque viste a tus hijos en una actitud de echar hacia adelante, o tú fuiste la que tuviste que coger la bandera para que ellos te siguieran a ti, o fue una mezcla ahí? Mira, los padres somos el ejemplo de nuestros hijos. Okay. Y ellos te vieron a ti. Y yo necesitaba darle la seguridad a ellos dos de que como familia vamos a seguir juntos y vamos a ir caminando en este proceso de sanación juntos. Y eso fue lo que realmente, ¿verdad? Yo decidí, espérate, yo tengo que darles un ejemplo a mis hijos, les tengo que dar un ejemplo de que vamos a sufrir, vamos a llorar juntos, nos vamos a sentar a llorar, vamos a recordar con mucho amor, porque ese recuerdo hermoso es de donde yo quiero y me gustaría que ellos lo miren, desde el amor. Y entonces vamos a seguir pasando este proceso como familia. Aunque parece increíble, se cumplen 6 meses de la partida de Alex. Esto es día a día. O sea, ¿cómo es levantarse y no tenerlo? ¿Cómo es llegar a la casa y no oírlo, no verlo, no encontrarlo? Yo, desde acá, desde la distancia, o sea, como hermano que era de él, lo extraño cuando voy a la cabina de radio, cuando vengo aquí, cuando voy al programa, a veces los fines de semana que siempre estábamos juntos, o sea, lo extraño. Y me duele, ¿cómo ustedes que estuvieron tan cerca, tú como esposa? Porque hay miles de personas que han pasado por eso y quieren saber cómo es esto, día a día. Esto es, Feli, esto es un día a la vez. Esto es un día a la vez, esto es paso a paso y esto es a tu tiempo y a tu ritmo. Esto no tiene prisa. Hay personas que te van a decir, para de llorar, tienes que superarlo, porque hay muchos comentarios que duelen, ¿verdad? Pero tú tienes que, en algún momento tienes que decir, pues, voy a ser egoísta, yo voy a pensar en mí y en mis hijos y mi familia. Y en ese momento tú tienes que parar y decir, esto yo lo voy a vivir paso a paso, un día a la vez. ¿Qué te puedo decir? ¿Me ves así? Quizás la gente dice que bien se ve, sí me veo bien, pero todo el fin de semana yo estuve llorando. Porque esto es una montaña rusa, esto no es lineal, esto es así, esto es subiendo y bajando. Ok, el libro está aquí, déjame ponerlo aquí para que la gente lo pueda ver un poquito mejor. El libro es Regálame un Milagro. ¿Por qué Regálame un Milagro? Regálame un Milagro fue una oración que yo hice en un momento bien crucial del proceso. No tenía palabras para orarle al Señor, así que lo único que salía de mi mente era regálame un milagro. Y rápido que pensé en la idea de compartir mi historia y de dar herramientas, que es lo que nosotros necesitamos en este proceso, herramientas y acompañamiento, porque es estar presente con el que está viviendo ese duelo. ¿Dónde conseguimos el libro que se convierte ahora en una herramienta para ayudar a la gente? Mi esposo empezó a leerlo, Ingrid, y ya me empezó a contar unas cosas que están súper interesantes, porque también habla de tu vida. Sí, correcto. Es muy interesante. Cuéntame. Correcto. El libro ya está en yulisadelacruz.com. yulisadelacruz.com. Sí, el 8 de julio va a estar en todas las librerías de Puerto Rico y el 11 de julio vamos a estar en Librería Norberto haciéndole el lanzamiento oficial presencial allí, así que en Plaza Las Américas. En Plaza Las Américas. A las 3 de la tarde, si Dios permite. Te queremos, tú lo sabes. Te adoro. A ti y a tus hijos te queremos muchísimo. Y nos alegramos que utilices este libro para poder ayudar a la gente a salir del proceso. Feliz, importante, parte de las ganancias van para acá y la Sociedad Americana contra el Cáncer, así que eso es bien importante. Sí, que eran dos de las organizaciones que más Alex ayudaba. Claro que sí. Bueno, gracias, Yulisa. Gracias a ti. Seguimos con más. Bueno, amigos, antes de despedirnos tenemos que felicitar a la nuestra Andrea Pagán. Importante. Felicitaciones. Nuestro equipo que queremos muchísimo. Una productora y compañera. Mira, desde aquí un abrazo solidario fuerte. Te amamos, Andreita. Andrea, felicidades a todos. Hasta mañana. Te estás poniendo vieja. No, es cierto. Fabulosa, una niña. Atrevida. Buenas noches.